Hoy estamos aquí en el CIEMEN haciendo un programa más para Radio Itacat, una radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat. Pedimos a la gente que también haga su contribución allá a internet, dándonos un me gusta para que tengamos más audiencia y que amplíe la comunicación con las personas que se interesan. Y siempre agradecemos cuando empezamos con Llatins per Catalunya y a la Xarxa Barcelona Antirumors, que también nos da este soporte para hacer las entrevistas. Mi nombre es Flavio Carvalho y hoy es un placer reencontrar un amigo, un activista, una persona que yo creo que tendrá mucho para contribuir con el tema principal de estos programas, que es el tema de las migraciones. Y estamos, en mi opinión, con una de las personas más habilitadas para hablar sobre esto. Y es mejor que te presentes, Paulo, porque yo ya te conozco todo. ¿Quién eres? Explícate para la gente quién eres tú. Persona, trabajador, activista, por favor. Sí, claro. Bueno, primero un saludo a toda la gente de esta región tan bonita, tan hermosa, de este pueblo que tiene una lucha que es reconocida y admirada por el mundo entero. Y un gusto estar aquí contigo, amigo Flavio, un gran amigo, un gran compañero que tiene un histórico también de lucha. O sea, estamos hermanados en la defensa de los derechos humanos, los derechos de los migrantes. Para presentarme, yo soy un migrante más que todo, ¿no? Brasilero de la región sur de Brasil, pero que crecí del otro lado de la frontera en Paraguay, por eso aprendí el español desde chiquito, ¿no? Un poco de guaraní también. Un saludo a la comunidad paraguaya también, que es aquí activa, que está aquí en Barcelona y que es muy, muy activa también. Hice mi militancia más fuerte en la ciudad de São Paulo, trabajando con las comunidades inmigrantes, las comunidades latinas, y ahí también un saludo muy grande a la comunidad boliviana, que seguramente también hay muchos aquí en Barcelona. Tenemos un vínculo muy fuerte con la comunidad peruana en São Paulo, la comunidad colombiana, la comunidad chilena, bueno, en fin, todos los latinos americanos, los venezolanos. Y bueno, saludarles a todos ustedes que seguramente están escuchando esta radio importante, Itacat, ¿no? Esta red. Y más entonces soy un activista y ahora estoy en una experiencia nueva después de haber pasado por un periodo como gestor público. Fui responsable por la concepción y la implementación de una política migratoria de la ciudad de São Paulo, ¿no? Que fue una experiencia bastante interesante con el prefecto Fernando Haddad. Ciudad chiquita, São Paulo, poco trabajo tenías tú, no hay migración en São Paulo. Sí, una ciudad muy chica con más de 350.000 inmigrantes, ¿no? Solo en la capital, en la región metropolitana, hablamos más de 500.000, ¿no? Así que una pequeña ciudad. Wow, eres un gestor municipal más grande que muchos alcaldes de muchas ciudades que conocemos por aquí. Sí, la verdad que una vez me acuerdo que recibimos la visita del alcalde de Cochabamba, de Bolivia, ¿no? Y entonces al final me mira y dice, pero ustedes son responsables por más bolivianos que yo. Wow. Y de la mano del alcalde de Cochabamba, ¿eh? Exactamente, ¿no? O sea, que es una comunidad muy, muy grande. En fin, pero es una experiencia importante. Yo creo que São Paulo es una ciudad cosmopolita, una ciudad donde se vive el tema de la migración y siempre nos espejamos mucho, nos inspiramos también en lo que pasa en Barcelona, ¿no? Aquí Barcelona es una de las ciudades que tiene una política migratoria muy clara, donde hay toda una participación social, o sea, una democracia participativa, y esto mucho también nos inspira y nosotros queremos trabajar para promover
ciudades interculturales y ciudades inclusivas donde los derechos humanos sean respetados. El hecho de que estás con mucho gusto que te tenemos aquí, Paulo, tiene a ver con esto. Tú has sido recibido por personas importantes en el ayuntamiento para hablar de políticas migratorias, ¿es esto? Sí, exactamente. Explícanos, por favor. Exactamente. Yo aquí en Europa estoy trabajando con la red Espacios Sin Frontera, que es una red que trabaja en todos los países de América del Sur, principalmente, ¿no? América Latina, y que ahora también estamos nos conectando con la diáspora latinoamericana, sobre todo en la península ibérica, y también trabajo con una organización francesa que es la OCU, Organización por una Ciudadanía Universal, y nosotros venimos trabajando con ayuntamientos y alcaldías, modelos de desarrollo de políticas migratorias. Qué bien. Y justamente entonces este paso de venir aquí a Barcelona, estuve ahora reunido en la CGLU, ¿sí? ¿No? Porque también tiene un trabajo en el ámbito mundial, ¿no? Con los ayuntamientos de varios países, incluso también de África, hay modelos interesantes, además de América Latina. Y nosotros vamos a realizar de 23 al 27 de septiembre el primer Foro Social Europeo de Migraciones. Entonces el Foro Social Mundial ahora tiene su ramificación. Exactamente, o sea, el Foro Social Mundial... De aquí te conozco, tú has estado muy activo en el Foro Social, en el proceso del Foro Social Mundial de las Migraciones. Sí. Bueno, en el Foro Social Mundial, ya sé que estabas. Después, ¿sí, estoy bien? ¿De correcto? Después ramifica en el Foro Social Mundial, claro, específico de las migraciones. Exactamente, o sea, el Foro Social Mundial, que es de alguna manera una discusión alternativa a los grupos económicos del el G7, ¿no? de Davos, el Foro de Davos, y a partir del Foro Social Mundial, en 2004 se lanzan los foros temáticos, ¿no? Entonces tenemos el Foro Social Mundial de Educación, el Foro Social Mundial Ambiental y el Foro Social Mundial de Migraciones, claro, y realizamos en Madrid, en Quito, Manila, Johannesburg, África del Sur, São Paulo, México el último, y este año entonces se decidió realizar foros regionales, o sea, una manera de llegar más próximo a la gente, al asociativismo, a las organizaciones de migrantes. Así que ya extiendo esta invitación para todos los movimientos sociales, las comunidades migrantes de Barcelona, para que se suman a ese proceso, ¿no? Y los esperamos todos en Lisboa para el mes de septiembre, para que podamos estar ahí 3 días discutiendo toda la temática, las causas estructurales, la criminalización de la migración, la externalización de las fronteras, la situación del Mediterráneo. Todas esas temáticas estarán muy presentes, y también la cuestión de justamente las ciudades inclusivas que queremos. ¿Tú estás viviendo ahora en Lisboa? Ahora estoy viviendo en Lisboa. ¿Qué tal, Pablo? Aquí la cosa está bastante... Los grupos de extrema derecha, allá en la raya del fascismo más duro, están... Claro. ¿Qué tal por Lisboa? ¿Cómo va todo? Sí, claro. Mira, nosotros... yo estoy... Va a ser 1 año que estoy ahora en Portugal, y justamente vengo... justamente después de una elección de Bolsonaro en Brasil, lo que era impensable, es inimaginable lo que representa este señor Bolsonaro para el gobierno de Brasil, o sea, un país que tiene una dinámica muy reconocida internacionalmente, o sea, que nosotros brasileños no somos fascistas, no podemos aceptar esto, ¿no? Bueno, y entra Bolsonaro, y bueno, y así como es mi situación, de millares también de otros activistas brasileños, justamente por no sentirse seguros, buscaron una alternativa. Entonces, y fue así que yo vine a entrarme en este nuevo proyecto dentro de Europa, lo que me siento muy bien, me siento útil también, ¿no? A pesar de la nostalgia y de reclamar la falta
de todo, ¿no? La familia, de todo que estamos viviendo, entonces hay que reconstruir todo nuevamente. Pero Portugal tiene un gobierno socialista, ¿no? Tiene un modelo interesante cuando hablamos de políticas sociales, aunque es un gobierno que en algunos momentos tiene gestos más neoliberales, pero es un gobierno que rescata mucho los temas de ciudadanía, las ayudas sociales, la preocupación con la gente más pobre. Entonces eso es un aspecto importante dentro de Europa, pero que en la última elección legislativa, por la primera vez en la historia, eligió a una persona de extrema derecha. También entraron allá. Exactamente. Entonces Portugal, a pesar que fue una victoria de la izquierda, hizo mayoría en el Parlamento, pero por la primera vez entra un representante de la extrema derecha y hace bastante ruido, ¿no? Uno o más. Uno. Bueno, suficiente, ¿no? Claro, pero hay que estar muy atento, porque con esta ola también de muchos Portugal y Brasil tiene una relación muy próxima, ¿no? O sea, sobre todo hoy los brasileños representamos prácticamente 2,5% de la población de Portugal. O sea, es bastante gente. Y si hablamos de la población activa, o sea, es muy representativo. Entonces, esta ola bolsonarista también tiene efecto en Portugal. Sí, interesante. Exacto. Entonces, justamente este es un tema muy importante, es un desafío para los movimientos sociales, para la izquierda, sobre todo de Portugal, de cómo construir alternativas para enfrentar esas olas fascistas y combater fuertemente a cualquier tentativa de discriminación, de xenofobia, de persecución a los ciudadanos, ¿no? O sea, estamos completando 75 años de la libertación de Europa del nazifascismo, ¿no? Holocausto, sí. Claro, donde Europa fue indiferente frente al asesinato de los judíos, de los armenios, de los gitanos. O sea que no podemos permitir que esto 75 años después pueda repetirse. Entonces creo que son temas de fondo, ¿no? Que es muy importante que lo podemos hoy discutir. Pablo, tú tienes formación de filósofo, si no me equivoco. Tú eres filósofo de formación. Sí. Habías estado por aquí, ¿no? Navegando un poco por la filosofía. Sí, yo mi formación es seminarística, ¿no? O sea, sí. Yo entré en el seminario de los escalabrinianos muy joven, estudié filosofía en Curitiba, después vine a São Paulo y fui muy vinculado a las bases, ¿no? Para mí, o sea, la praxis es algo muy importante. Sí. Yo tenía un maestro, ¿sí? ¿no? Que se llamaba Danilo Piccini, ¿no? Que siempre decía que el mundo está lleno de gramáticos y que se necesitan algunos prácticos, ¿no? Entonces, de alguna forma yo en mi vida siempre fue, a pesar de leer mucho, de intentar también capacitarme, pero siempre me he dedicado mucho más al activismo y a la relación con la academia también, o sea, no hacer activismo solo, sino envasarse también. Exactamente, pero envasarse, apropiarse. Yo creo que un poco la visión gramsciana, ¿no? De Gramsci es muy importante para nosotros, que nosotros, los líderes de movimientos sociales, tenemos que ser esa especie del intelectual orgánico, o sea, que donde nuestro aprendizado pueda también transformarse en práctica de transformación social, ¿no? Y traer a la gente, a los excluidos también para... Hemos aprendido mucho esto, yo he estado también, sabemos aquí en la tierra de Pedro Casaldàliga, donde estamos en Cataluña, ¿no? Exactamente. Don Pedro está allá resistiendo firmemente, pero quería insistir un poco en el tema Brasil ahora, porque aquí nos preguntan muchísimo y la explicación seguramente tampoco nos la tendrás tú, yo tampoco no pretendemos tenerla, claro. Pero cuando el tema está llegando ahora mismo al tema del fanatismo. Claro. Del fanatismo y de la forma como
algunas formas de hacer religión, que no podemos generalizar, se están acaparando el público, ¿no? El espacio público, el espacio laico que está... Sí. ¿Cómo lo ves? Pero esa es una reflexión muy importante de hacerla, ¿no? Yo creo que en Brasil, bueno, incluso hay que recordar que hoy justamente Lula se encontraba con el Papa, ¿no? Ese es un gesto muy, muy importante. Pero yo creo que en Brasil lo que ha pasado es que en la medida que también muchos referentes sociales de las comunidades asumieron también puestos en el gobierno. Sí. O sea, los partidos de izquierda un poco que se alejaron del pueblo, y si miramos hacia también la iglesia católica, la iglesia luterana, las iglesias tradicionales que desarrollaron en la década de 70, 80 las comunidades eclesiales de base, como ¿no? de Don Pedro, o sea, un ejemplo, un motor de esto, claro, donde se discutía política, ¿no? Sí. Y no formación política de consistencia, ¿no? Una cosa de consistencia, o sea, traemos el concepto de, si vamos a hablar del pecado social, o sea, que necesitamos salvarnos todo, ¿no? Si no nos hundimos. Y yo creo que se pierde un poco ese espacio, sobre todo en las periferias de la ciudad, de las grandes ciudades, ¿no? Y donde entra fuertemente las iglesias neopentecostales, ¿no? Y aquí está, ¿no? ¿Me permite volver un poco a São Paulo? Perdón. Claro. Porque te he conocido, bueno, de hecho, para mí es una persona que se decía en Brasil que si hubiera en la campaña de Haddad, y hemos escuchado esto de la boca de Fernando Haddad, que es el candidato de Lula, yo he escuchado en fuera de Brasil, si hubiera un ministerio de migraciones, tú, con tu experiencia en São Paulo, quizás estarías allá. ¿Tú comprendes la experiencia en São Paulo del hecho de la humanización del concepto de migrante? Una cosa que ya hemos hablado. Somos migrantes, emigrantes, inmigrantes, refugiados, exiliados, pero hoy que ponía el centro de la cuestión en que son personas, seres humanos, y las es o las cis aquí, claro, no eran determinantes sino una cuestión de los derechos humanos. Mira, ¿cómo lo ves esto, por favor? Sí, eso es muy interesante, y eso es importante retomar la importancia del Foro Social Mundial de Migraciones. Para mí el Foro Social Mundial de Migraciones es uno de los pocos espacios donde se debate sobre las cuestiones estructurales de la migración, ¿no? Y nosotros discutimos eso. ¿Por qué Foro Social Mundial de Migraciones? O sea, ¿por qué si hablamos de ciudadanía universal? O sea, todos somos migrantes. Los is y los es son separaciones didácticas, ¿no? Y también para atender las especificidades cuando hablamos de marcos regulatorios. Vale, pero en la política de inclusión todos somos migrantes, todos somos personas, y una cosa que se desarrolló muy interesante en São Paulo, y eso era el secretario Rogerio Sotilli, que era el responsable de la pasta, ¿no?, de derechos humanos, también el prefecto Fernando Haddad, solían repetir muchas veces que es entender al migrante como constituyente de la ciudad, o sea, el migrante como parte de la ciudad. Entonces, y traerlo también para que participe de las políticas de la ciudad. O sea, por eso que una de las primeras cosas que hicimos en São Paulo fue crear una silla extraordinaria en los consejos participativos regionales. O sea, en la administración de São Paulo, la ciudad está dividida en regionales que llamamos de subprefecturas. Las subprefecturas. ¿No? Exactamente. O sea, en cada subprefectura hay el consejo participativo. Ese consejo no debate los temas de migración, pero sí de la calle, de la luz, del ambiente, ¿no? Te comprendo, sí. O sea, y era importante que tuviéramos también ahí el migrante para que pudiera discutir el parque, para que pudiera discutir la educación, el sistema de salud, ¿no? Y esas experiencias que vienen de afuera nos ayudan muchísimo. Muchas veces, y eso es importante, era interrogado, ¿no?, por muchos brasileños que decían, ¿por qué los migrantes van a ocupar toda la salud, solamente vamos a atender inmigrantes? Entonces pregunté, pero mira, hay estos puestos de salud donde
hay más migrantes, por ejemplo, ¿no? Y donde está escrito en la puerta en portugués, inglés, está, ¿qué te parece eso? Es muy bonito. O sea, entonces, los migrantes nos desafían a mejorar nuestros servicios también para atender a los migrantes, pero también a la ciudadanía local, ¿no? Entonces, esa integración era muy importante. Y esa dinámica, Haddad tenía en su programa de gobierno en caso de que fuera presidente de Brasil. O sea, la política de São Paulo también se planteaba la posibilidad de extenderla para todo el Brasil, un país. Es que São Paulo, Flavio, te conoces bien, ¿no? Sí. Es para el bien o para el mal o para el bien, lo que se desarrolla en São Paulo se influye al país, ¿no? Entonces, ese modelo de la política migratoria tiene que influenciar a todo el país, ¿no? Y creo que a pesar, ¿no?, del gobierno Bolsonaro, muchas ciudades se han manifestado, están preocupadas. Hay grupos de ciudades, en Curitiba por ejemplo, toda la región metropolitana de Curitiba se está reuniendo para buscar soluciones para los venezolanos, por ejemplo, ¿no? En São Paulo, la región metropolitana, la ciudad de Manaus, no hay experiencia interesante en Boa Vista, donde están presentes ahí los migrantes venezolanos. Cada vez más traer estas experiencias alternativas para hacer enfrentamiento a esas políticas nacionales que son de extrema derecha y que violan constantemente los derechos de las personas. Hace poco decía Lula, porque empieza a salir otra vez de Brasil, reencuentra con nosotros, porque tú es interesante, porque tú has nacido en São Paulo, has estado viviendo en Paraguay, vuelves a São Paulo, ahora estás fuera de Brasil, las categorías aquí se mezclan mucho contigo, ¿no? Y Lula decía, y una de las pocas cosas, las primeras cosas que hace Lula cuando sale de Brasil ahora mismo, en Italia, es decir, quiere hablar con los brasileños que están fuera, un nuevo éxodo, una nueva diáspora, un nuevo autoexilio de gente que sale, porque es la mejor forma de comprender el fenómeno migratorio, los brasileños que están fuera, tratar bien la gente que acoge a Brasil como un país de su vida, ¿no? Y así ayudar a mejorar el país. De esta relación intercultural inteligente, estas cosas. Muy inteligente. La entrevista, yo leí tu crónica, sí. ¿no? Te felicito, muy interesante el análisis. Explícanos, ¿cómo está el tema? De esa entrevista, y hay una parte cuando la periodista cuestiona la periodista está aquí de la televisión española. Ana. Ana, sí. El track de ella con aquel cariño. Ana. Entonces es muy interesante que cuando le preguntas si ¿por qué Lula no habla con Bolsonaro, ¿no? Sí. Y Lula justamente da el ejemplo de un presidente que no se preocupa con su pueblo. O sea, ¿cómo puede un presidente de un país como Brasil no decir una palabra perante la deportación humillante de centenas de brasileños que volvieron acorrentados, que fueron humillados, ¿no?, para volver a Estados Unidos para Brasil? O sea, y para mí es muy importante que Lula haga esto, porque eso sí es hacer una oposición de verdad a Bolsonaro. O sea, hay que decir lo que no está bien. Hay que decir lo que no está bien. O sea, nosotros a veces tenemos miedo de decir que no sabemos qué nos puede pasar. No, Brasil no está fácil. O sea, Brasil, las milicias han ocupado un tremendo poder, ¿no? Y no es solo la película, ¿no? La tropa de élite, no es solo sino que eso es una realidad hoy en Brasil, de forma que es peligroso, ¿no?, meterse a ese tema. Entonces es muy importante que esta voz de Lula ahora suene internacionalmente denunciando ese tipo de situación, y que nosotros, Flavio, que estamos aquí en Europa, para esto estamos, tienes razón, es una forma que nosotros tenemos aquí también de apoyar a los movimientos sociales que están en Brasil, de ser solidarios, es hacer con que el mundo sepa
realmente lo que pasa en Brasil. Tú tienes la percepción de la cantidad inmensa de gente que nos busca cada día diciendo necesito respirar un otro aire porque la cosa está... Es cuando uno le dice, no tengo que hablar con Bolsonaro. O sea, a él, respecto, ¿no? Claro. Delante del odio que viene, respecto, pero... Exacto. Claro, y eso es un absurdo porque es un gobierno que está Bolsonaro, pero te puedes citar un montón de ministros y el mundo acompaña las cosas que se dicen. Por ejemplo, ayer el ministro de la Economía, ¿no? El mismo que había dicho que los servidores públicos, bueno, tú eres servidor público, ¿no? No, bueno, precario. ¿no? Sí. Que los servidores públicos son parásitas, ¿no? Sí. Y ahora dice que está bien que la moneda se desvalorice porque es un absurdo que las empleadas domésticas se vayan a viajar a Miami para el mismo lugar donde van las patronas, o sea que las empleadas domésticas tienen que hacer vuelos nacionales. O sea, comprueba lo que decimos, que el problema del Brasil es que la gente aún no está acostumbrada a que una persona pobre tenga un poco más de condiciones. Que la élite perdió la vergüenza, o sea, perdió la vergüenza que ellos piensan así ya sabíamos, ¿no? Pero que lo diga en nuestra cara, ¿no? Es algo de una grosería enorme, ¿no? O sea, ahora Bolsonaro deja, por ejemplo, a Francia de fuera del Consejo que se ha creado sobre la Amazonía, o sea, creando conflictos internacionales con países que tenemos una relación diplomática de tanto tiempo y no pensemos que Francia está tan lejos de Brasil, o sea, Francia está cerca, ¿no? En nuestra frontera norte, o sea, las colonias que hacen divisas son... pero ahora entonces tienen relación con Francia. Y yo ¿no? me he encontrado, porque no me reencontraba, porque yo me sentía muy alejado de Latinoamérica, y me he reencontrado con Latinoamérica aquí, Paulo. Sí. A Barcelona yo soy más latino y estoy más hermanado. ¿Cómo es esto? Te creo. Porque como no era cuando estaba allá, ¿cómo es? Porque soy más aquí, entonces. Sí, porque América Latina ahora es mi continente. Claro, y sí, Lula dice eso en su entrevista también, o sea que Brasil se ha puesto de espalda para la América Latina, o sea, durante muchos años, y durante varios años sobre todo que se pensó la patria grande, ¿no? Argentina ha creado políticas migratorias increíbles, o sea, del sentido de patria grande que es dar libre tránsito para todos los inmigrantes de la región, documentar la ciudadanía. Sí. Y esto hoy se va agotando nuevamente, ¿no? Entonces creo que tenemos muchos desafíos, pero nuestra amiga, tenemos una compañera peruana que es Aida García Naranjo Morales, que es presidente de la red Espacios Sin Fronteras. Ella suele decir que quizás estemos en un momento también de reflujo de los movimientos sociales y sería bueno que también aprovechemos este momento para reflexionar, hacer una autocrítica, ¿no? Y nos reorganizar nuevamente desde las bases para construir un otro mundo posible. Te iba a pedir para cerrar la entrevista con una visión un poco con aire y tú ya sabes los momentos. Ya, sí, solo por la mirada me daba cuenta que era el momento de ir buscando un cierre que nos dé esperanza. Pues, gracias, compañero. Okay, gracias, compañero, un gusto muy grande. Saludo a toda la gente de Barcelona, a todos los migrantes. Muy bien, Flavio.